quiero saber en sí de qué textos bíblicos se basa el purgatorio o esa doctrina que es del Señor. Es lo que quiero saber. Gracias. No se me vaya para que podamos entablar una conversación así sencilla. Exacto. Mateo capítulo 5, versículo 25, ahí no dice la palabra purgatorio y no la busquen en la Biblia porque no existe. La palabra no. ¿Existe? La doctrina. Eso sí existe. Mateo 5, 25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. La tiene ahí en el... Sí, pero no sé si igual porque esta es la Reina Valera. No me importa. Me gusta que la lea de ahí. Espérese usted. Mateo, ¿qué? 8. Mateo 5, 25. Porque de la Reina Valera, no, es la Reina Valera, de que él tiene. Okay. Es que los hermanos separados hay que leerle con la Biblia de ellos. Exacto. Para que ellos no digan que está en la Biblia de nosotros y en la Biblia de ellos no está. Ok, 5:25. En adelante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. A ver, dime aquí, ¿quién es el juez? Dios. Dios. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Siga. Cuando llegamos al juez que ya morimos. Siga. Y el juez al alguacil, y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. A esa cárcel nosotros la llamamos purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Pero Jesús la llamó cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Usted puede decir, esa cárcel es el infierno. Nosotros decimos, no es el infierno, porque Jesús ahorita va a decir que de esa cárcel sale. Y del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Pero Jesucristo muestra que cuando una persona muere, va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien, si muere en pecado. Va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá, y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Según lo que yo, pues, y lo que usted acaba de decir, es un lugar, un estado de la persona, del alma, en el cual tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que... Entonces, a eso nosotros llamamos purgatorio. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Pero como dice que tiene que pagar, a eso lo llamamos nosotros purgatorio. Porque es una parábola, disculpe. Porque sí, porque es un ejemplo, una parábola, para decirnos que en esta vida hay un perdón, pero que si no lo aprovechamos, allá tenemos que pagar hasta el último centavo. Es decir, de otra manera, que la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que si aquí la persona murió en pecado, Dios le da la oportunidad de que allá lleve candela un rato y pague hasta el último. Por ejemplo, a ver, con el ejemplo nos entendemos. Mire, hermano, usted y yo sabemos que robar es malo, es un pecado. Vamos a suponer que aquí el hermano Luis, perdóneme Luis que me meta con usted, es el hombre más santo que puede existir. Pero resulta, y fue a robarle la gallina a la vecina, y vino el vecino y le metió un tiro y lo mató. Él era muy santo, pecado no tenía. Pero lo mataron robándose una gallina. Para su entender, en ese Dios que dice la Biblia que es amor y misericordioso, ¿usted cree que Luis, el único pecado que tiene es que robó esa gallina? ¿Cree que Luis sería condenado al infierno por toda una eternidad por una gallina? En realidad diría que tiene que pagar por lo que hizo. Tenía que pagar. Y cuando pague hasta la última pluma de la gallina, saldrá. Exacto. Se salvará. Exacto. Puedo entender claramente este tema, aunque no lo tenía bien claro. Va, una segunda cita para que la tenga más clara.
Primera de Corintios capítulo 3 versículo 13. Usted mismo lo lee porque yo de ahí no la he leído y necesito escucharla de la Biblia Reina Valera. 3:13. Primera de Corintios 3, 13. Ok. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Siga. Si perdiere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Siga. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, ¿Sí será salvo o no será salvo? Sí será salvo. Siga. aunque así como por el fuego. Aunque así como por el fuego. Sí se salvará, pero tiene que pasar por el fuego. A eso lo llamamos purgatorio. Entonces, después del purgatorio hay una salvación. Es como, disculpe, es como quizás decir la persona que muere creyendo en Jesucristo y que muere en gracia. Creyendo en Jesucristo, pero no muere plenamente en gracia, muere con un pecado. Ah, ok, ya entiendo. Porque el que muere en gracia, ¿por qué nos esforzamos por confesarnos? ¿Por qué nos confesamos por hacer el bien? ¿Por qué nos confesamos de apartarnos del mal? Para no tener que pasar por el purgatorio. Eso es una bendición de Dios. Eso es lo maximito. Ahí luchamos nosotros. Nosotros no somos aquellos que dan lo menos. No, tenemos que dar lo máximo para alcanzar lo máximo, la salvación. Para alcanzar los 20 puntos. 20 puntos. Tenemos que dar lo máximo. Entonces ahí está la doctrina de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. A la orden, hermano, a la orden. Buenas noches. Acerca de ese tema, pienso, y usted ojalá con su sabiduría me pudiera responder, cuando las ánimas están en pena, o ve uno mucha gente ahorita que está sufriendo, que está padeciendo, están en ese purgatorio. En ese purgatorio. Y podemos orar por esa persona. Pero algún día deben salir de ahí. Algún día puede salir, pero si oramos puede salir, podemos ayudarle para que salga. Ok. ¿Y usted quiere saber dónde lo dice? ¿Perdón? ¿Quiere saber dónde lo dice? Sí, por favor. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16 en adelante. A ver, necesito que ustedes presten la mayor atención en esta cita. A ver, escuchen. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16 en adelante. Si alguno ve a su hermano en el pecado, Si alguno ve al hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él. ore por él. ¿Escucharon? Porque este tema es importantísimo. ¿Por qué oramos por las almas del purgatorio? Para que sean perdonados sus pecados. Que los hermanos separados dicen que no se puede orar por ellos y que no tienen opción de perdonar los pecados. Vamos a explicar de dónde nosotros decimos que esa persona necesita de nuestra oración y nosotros podemos orar. Dale, ahora sí que están prestando atención. Dale. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Y no pido oraciones en ese caso. Siga. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Aquí hay dos cosas importantes. Sabemos que toda maldad es pero hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. Para los protestantes, todo pecado lleva a la muerte. Juan dice, si lo vio cometer un pecado que es de muerte, no digo que rueguen por él. Entonces no está hablando de los vivos. Está hablando de los muertos.
Porque si fuera de los vivos, aunque sea el pecado muy grande, y mientras más grande el pecado sea, usted debe orar más por esa persona. Cáctelo de nuevo. Cuando una persona ya está en el infierno, ya la oración no vale nada. Cuando una persona ha pecado, pero con un pecado que no es de muerte, por ello sí se puede rogar. Repítalo de nuevo. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, Si alguno ve a un hermano que cayó en el pecado, un pecado que no lleva a la muerte, ¿qué hay que hacer por él? ore por él. Ore por él. Nosotros rogamos por él, porque creemos que está en el purgatorio. Siga. Y Dios le dará vida. Y Dios le dará vida. Por eso rogamos por las almas del purgatorio, porque creemos que Dios le dará vida. Siga. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, Hablo de esos pecadores que murieron y el pecado no es para la muerte, para el infierno. Siga. porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva al infierno. Y no pido oraciones en este caso. En ese caso ya no se puede hacer nada. Siga. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado, y aquí dividen dos cosas: pecado mortal y pecado venial. Todo pecado, toda maldad es pecado. Siga. Pero no necesariamente es pecado que lleva a la muerte. Pero no necesariamente, como dicen los protestantes, todo pecado lo lleva al infierno. No necesariamente. Siga. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca. Entonces observen cómo la Biblia presenta un pecado que va a la muerte y otro pecado que no lleva a la muerte. Y se refiere a la muerte eterna o a la condenación eterna, al infierno. Los que ya están en el infierno no podemos hacer nada. Por los que ya están en el purgatorio sí podemos orar. Y Dios le dará vida, Dios le perdonará. Por eso nosotros oramos por los muertos. Y a ver, y yo quiero ayudarlos a pensar a ustedes. Imagínense que usted es protestante. Se muere su mamá. Usted dice, yo no creo en el purgatorio. Y vamos a suponer que usted se equivocó siendo protestante. No, pero yo no me equivoqué. Una suposición. Si usted se equivocó y resulta que sí existía el purgatorio, y su mamá está llevando candela en el purgatorio, y usted, como es protestante y el pastor le dijo que no orara, no hace nada por su mamá, ¿qué le parece? Ahora vamos a ver que se equivoque un católico. Vamos a imaginar que el católico se equivoque y resulta que su mamá murió y él piensa que está en el purgatorio y comienza a orar por ella. Y resulta que no existe el purgatorio. ¿Su mamá no le pasó? Nada, no sufre. Y la mamá del protestante sí sufre. Si un protestante se llega a equivocar y que están equivocados, su mamá sí va a llevar candela. Pero si un católico se equivoca, no pasa nada. No pasa nada. Dicen allá en Venezuela, yo no sé si aquí en Colombia lo dicen, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.